Gracias, Bilal. Bueno, ahora va a pasar Carolina Soto, directora de Plan Bien Chile. Y esto. Y Plan Bien Chile. Ponele de PowerPoint. Ahí está. Volver para atrás. Sí. Te dejo. F5. Anda medio para Ahí está, atrás. ahí está. Ya. ¿Está? Ya, súper. No, con eso está. Ya. Hola. Hola, yo soy Carolina Soto y primero quiero saber si realmente alguien aquí todavía quiere seguir escuchando de BIM o ya se les acabó la paciencia con esto, ¿no? ¿No? ¿Sí? Les puedo hablar de mi perro, de mis viajes, si no... Espero que tengan todavía ánimo para escuchar un poquito más de BIM. Yo, tuve una conversación larga con Andrea cuando me invitaron a participar y me pidió que hablara de muchas cosas además de BIM. Así que traté de resumirlo todo en esta presentación. Espero poder cubrir todos los temas y que salgamos a tiempo para almorzar. Yo sé que todos tenemos hambre. Les voy a contar de la estrategia que hicimos en Chile y de las distintas acciones. Obviamente la parte de qué es BIM a esta altura me la salto. Pero sí les quería hacer también un breve contexto de la industria de la construcción nuestra y por qué decidimos desde el Estado partir con esto, el 2015-2016, que son números que yo sé que a ustedes les van a hacer mucho sentido, digamos, y Nayib también lo mencionaba algo. La industria de la construcción es parte importante del PIB, del empleo, pero sin embargo es poco productiva, todos lo sabemos a esta altura. Y además teníamos otro estudio que decía que además si nos comparábamos con Estados Unidos éramos solo un 48% productivo, o sea, construíamos menos de la mitad. Y lo peor de todo, que no está en este slide, es que el número iba bajando. En un año era 52, 53% y 2 años después era 48%, o sea, íbamos cada vez peor. Y las razones de eso tenían que ver con fragmentación de las etapas y de los actores de un proyecto, o sea que no colaboramos, que cuando hacemos cada una de las etapas de un proyecto por separado, cuando la información tiene que pasar de una etapa a otra, no llega realmente, no llega la información que se necesita, perdemos mucha eficiencia ahí. Tenemos pocos métodos avanzados de gestión de la información, tenemos proyectos cada vez más complejos y los seguimos manejando de la misma manera que hacíamos hace 10, 20 años. Cada vez nos piden ir más rápido, cada vez los proyectos tienen más sistemas, pero seguimos manejando la información como si estuviéramos haciendo casas en los 80 o en los 50 a veces. Tenemos una mano de obra poco capacitada a distintos niveles. La industria de la construcción en Chile no es una industria que esté en permanente actualización, como sí lo hacen otras industrias. Con esto no me refiero solo a los trabajadores que están en la obra, sino que me refiero también a nosotros, los arquitectos, los ingenieros. Tampoco hay una cultura de seguirse capacitando de la educación continua. Y finalmente tenemos una industria que le llamamos industria por una costumbre, pero más bien es una artesanía muchas veces. No tenemos mucha industrialización, no tenemos componentes prefabricados masivamente, digamos, hay casos, pero no es mucho. Y obviamente el BIM, les han contado muchas cosas, es muy bueno, pero no es mágico y no vamos a usar el BIM para solucionar todos esos problemas, pero sí nos decidimos enfocar en esos dos, en la fragmentación y en cómo gestionamos la información de un proyecto. Y estos datos son del MOB, de hecho son generados aquí por Nayib en su época de MOB, que nos decían que, bueno, ¿qué importa esa productividad? Bueno, esa productividad lo que estaba haciendo en el Estado, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, es que prácticamente todos los proyectos se modificaban, había un 30% de retraso de los tiempos y había un sobrecosto de un 6%, que no suena como tanto, pero para una economía como Chile, perder al año 140 millones de dólares al menos en proyectos es mucho dinero. Y de hecho cuando nos vamos a decir, bueno, pero ya, bueno, es plata, es como abstracto.
Pero con el Ministerio de Vivienda, cuando ellos hacían el ejercicio de decir para qué nos habría servido esos 385 millones de dólares que gastamos en sobrecostos en los últimos 4 años, una de las cosas era que nos habría servido para construir 10.000 viviendas para familias vulnerables. O sea, tenemos 10.000 familias que hoy día siguen viviendo en tomas, que le llamamos nosotros, en sitios que muchas veces no tienen agua, no tienen electricidad, o siguen viviendo de allegados con otros familiares que podrían tener una vivienda hoy día. O sea, cuando lo llevamos a cosas concretas, esa eficiencia es crítica. Que usemos bien los recursos del Estado, haciendo más productiva nuestra construcción, es clave. Y entonces, ¿qué es BIM? Esta parte me la voy a saltar, pero y aquí está la definición que nosotros usamos basado en Vilalzúcar, pero sí quiero hacer el énfasis en esto. Siempre, teníamos la discusión de que BIM, qué sé yo, y el foco nuestro fue decir, ok, cuando el Estado le pida BIM al sector privado, en sus proyectos, siempre va a estar pensando que no solo en la tecnología, sino que en cómo la tecnología, los software nos van a ayudar a cambiar la manera en que trabajamos. O sea, cómo vamos a hacer, porque podríamos usar BIM y ser igual de ineficientes, podríamos usar los software, pero seguir sin colaborar, sin comunicarnos, seguir manejando mal la información, y por lo tanto el foco está puesto en usar el BIM, en usar los software BIM, para generar realmente una metodología BIM de trabajo que se enfoque en colaborar y que se enfoque en que eso puede pasar en todas las etapas de un proyecto, no solo en el diseño y construcción, sino que también principalmente en la operación, donde, como mostraba antes Nayib, se van gran parte de los recursos realmente del desarrollo de edificación o infraestructura. Y cuando parte Plan BIM, que ya les voy a contar dónde está ubicado, qué sé yo, en 2015-2016, no es que el BIM no se estuviera usando en Chile. El BIM se estaba usando, no tanto en el sector inmobiliario, esto es más reciente, pero se estaba empezando a usar en minería, se estaba empezando a usar en energía, se estaba usando en proyectos de infraestructura. Por lo tanto, no es que nosotros hayamos llegado a decir, a contarles como esta es la pólvora, digamos, esto es una cosa que inventamos o que trajimos, es nueva, sino que el foco estuvo en decir, ok, queremos usar BIM como Estado, queremos usarlo para mejorar nuestros números, pero, y esto ya está pasando, pero lo que se necesita es organizar ese requerimiento, darle una consistencia, darle una estandarización, porque si no, finalmente el BIM nos va a generar solo más confusión y no vamos a lograr alcanzar esos beneficios de productividad y sustentabilidad que se estaban pidiendo. O sea, nuestro rol como Plan BIM desde el Estado no tiene que ver con haber traído algo novedoso, sino que simplemente decir esto que ya está entrando y que cada vez va a ser más masificado, bueno, necesitamos que para que traiga beneficios sea un requerimiento estandarizado. Y bueno, y BIM también se estaba pidiendo fuertemente en hospitales en Chile desde el 2012, principalmente pensando en la coordinación tridimensional. Y voy a volver a ese punto muy pronto. Yo también hice un mapa, súper novedoso. Pero sí quiero decir, Bilal, ojo, que mira, nosotros tenemos en gris, y gris significa que tienen estándares y que el uso de BIM está generalizado. ¿Viste? Pero no hay mandato, hicimos la tarea. Pero quería hacer un punto, porque cuando estaba sentada decía, bueno, todos trajimos el mismo mapa o mapas muy parecidos. ¿Por qué todos lo ponemos? Y creo que es súper elocuente. Creo que dice mucho del BIM. Estamos todos preocupados de saber qué es lo que está pasando en el mundo, porque todos los que estamos impulsando el BIM entendemos que hay un tema de colaboración detrás y por lo tanto es importante entender que lo que estemos haciendo, cómo se conecta en nuestro país, cómo se conecta con los otros países, con lo que está pasando a nivel de estándares, a nivel de mandatos. O sea, creo que es elocuente que todos tengamos este slide porque refleja que hay un entendimiento de que no podemos hacer el BIM encerrados ni en nuestra empresa, ni en nuestra institución, ni en nuestro país, sino que tenemos que comunicarnos globalmente a través del BIM. Así que con eso justifico haber traído el mismo slide que trajeron todos, pero en otro color. Y cuando nosotros partimos, bueno, dijimos, no vamos a inventar la rueda, estamos en el 2015 y estamos atrasados. Entonces,
hicimos un paneo, digamos, de qué estaba pasando en todos los países y nos llamó la atención el caso de Reino Unido, porque nos pareció que la manera en la cual ellos estaban generando su mandato de BIM podía tener relación con lo que nosotros necesitábamos hacer. Ellos partieron en 2010 con una meta al 2016 de requerir BIM en proyectos públicos. Y ellos, ese requerimiento de BIM estaba asociado a ciertas metas de una estrategia mayor de construcción, que son las que están ahí: reducir costos, reducir tiempo, reducir las emisiones de carbono y aumentar las exportaciones, que nos parecieron también focos muy cercanos a los que se estaba buscando desde Corfo. Y lo que nos gustó más todavía son estos gráficos de acá, que mostraban que ellos, antes incluso de que su mandato estuviera funcionando, entre el 2010 y el 2015, ya lograban medir reducciones de costos en el metro cuadrado construido de distintos proyectos públicos. Cada una de estas líneas es un ministerio, representa los proyectos de ministerios de salud, transporte, etc. Entonces, con estos números, nosotros fuimos conversando con el Estado, con las distintas instituciones, para decirles, convencerlos de que había que poner recursos en este tema y organizarse. ¿Y qué es Plan BIM? Bueno, ya algo les he traslucido, digamos. El foco de Plan BIM está puesto en el aumento de productividad y sustentabilidad de la industria a través de promover mejora en los estándares y en las tecnologías y metodologías que usa la industria a nivel general. Para lograr eso, el foco está principalmente puesto en trabajar con el Estado, en que el Estado sea un mejor mandante y un mejor cliente y un mejor mandante de la información, y que tenga las capacidades reales para administrar la infraestructura y administrar también, administrar la información que necesita de la infraestructura que genera. Pero para lograr eso, obviamente no sacamos nada con que el mandante sea el mejor cliente con BIM del mundo si el resto de los sectores no está preparado. Por lo tanto, igual trabajamos con los privados, no tan directamente como lo hacemos con el Estado, pero hacemos mucha difusión, apoyamos a las empresas a través de ciertas acciones que les voy a contar un poquito después. Y también trabajamos con el sector académico para mejorar o disminuir la brecha que tenemos de profesionales y técnicos capacitados con BIM. La verdad es que nosotros medimos que tenemos una brecha, o sea, si todos los planes de estudio siguen como estaban hace 1 o 2 años atrás, nosotros calculábamos que íbamos a tener una brecha de 100.000 personas capacitadas con BIM. Les voy a comentar eso también después, pero es un tema importante. Y el foco es esto, esta es la estrategia, es cómo usamos el poder de compra del Estado, el sector público, que en Chile, al igual que el número que escuché recién, es responsable del 33% de la construcción, de la edificación e infraestructura que se genera en el país. Por lo tanto, es un cliente que tiene la capacidad de mover la aguja en cuanto a cómo se comporta la industria. Entonces, ¿cómo usamos esos proyectos públicos para empujar a que la industria se mueva a este mejor estándar? No solo en los proyectos públicos, pero los proyectos públicos son la herramienta que nosotros como el Estado tenemos. Y esto parte, como les decía, el 2015, se formaliza el 2016, con 2 metas que se propusieron en ese minuto, y de los cuales ahora que están cerca, obviamente que me arrepiento. Una meta al 2020, no me arrepiento, pero me asusta. Una meta al 2020 que es requerir BIM en los proyectos públicos, no en todos, porque eso es algo que seguimos trabajando con cada una de las instituciones, porque estamos definiendo con cada una de las instituciones dónde hay valor para ellos de incorporar BIM. No podemos incorporar BIM solo porque está de moda en cualquier tipo de proyecto, entonces por eso no son todos, y es una incorporación gradual. Y después hay una segunda meta que es al 2025, que tiene que ver con conectar BIM con una plataforma que se llama DOM en línea, que también la está generando el Estado. DOM significa Dirección de Obra Municipal, y las DOM en Chile son el área dentro de una municipalidad que entrega los permisos de edificación. Entonces, cuando tú quieres construir una casa, un edificio, en Chile tienes que ir a la municipalidad. En Chile hay 345 municipalidades, o sea, hay muchos lugares, pero tú tienes que ir a la tuya, donde está el proyecto, y ingresar una serie de información, pedir información para obtener el permiso.
Obviamente eso no es un proceso fácil ni rápido y tiene mucha burocracia involucrada y por lo tanto el Ministerio de Vivienda en conjunto con la Cámara y con otras instituciones están generando una plataforma para poder hacer todos esos trámites en línea. Y eso lo que se busca es, bueno, permitir que la gente no tenga que ir físicamente a hacer todos estos trámites, pero principalmente reducir los plazos y también reducir mucha discrecionalidad que hay respecto de cómo se otorgan esos permisos. Entonces, al 2025 lo que estamos buscando nosotros es que, además de que esté esa plataforma en línea, yo pueda ingresar el proyecto a través de un modelo. Y ese modelo o esa plataforma permitiría que haya una primera revisión automática del proyecto. Entonces, yo ingreso mi proyecto y en 5 segundos la plataforma me dice su proyecto está cumpliendo la normativa o no la está cumpliendo. Después pasa una serie de otras revisiones, pero por lo menos con eso ya liberamos un primer plazo que toma a veces, que son un mes, que te revisen el proyecto para que te digan no está cumpliendo la rasante o no está cumpliendo el distanciamiento de la calle. Entonces, con eso también buscamos hacer mucho más eficiente porque muchas veces, sobre todo las inmobiliarias, se quejan mucho de que los proyectos finalmente para ellos se frenan porque los procesos de permisos son tan largos y complejos que eso les genera mucho sobrecosto, etc. Entonces, se busca cruzar esas dos cosas y obviamente ahí el requerimiento pasa a ser solo de proyectos públicos a ser de proyectos privados también, porque ese proceso lo tienen que hacer todos los proyectos. Y para llegar a cumplir esa meta, estamos trabajando desde el 2016 con una serie de instituciones, gradualmente aumentando la cantidad de instituciones que van entrando al plan para apoyar en su implementación. Plan BIM, acá importante, depende del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tiene una institución, una agencia que se llama Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, que se preocupa justamente de mejorar la productividad, aumentar la innovación y el emprendimiento. Entonces, todo el tema del BIM les hacía mucho sentido porque justamente se veía como una herramienta para mejorar la productividad de una industria que es bastante importante dentro de la economía. Y Corfo, además, en 2015, por la misma fecha que parte el Plan BIM, generó una serie de programas de productividad en distintas áreas. Está el Construye, que es de construcción, pero hay de turismo, de minería, etc. Y nosotros estamos dentro de ese programa. Y es importante ese programa porque ese programa además recoge las otras, las otras razones que habían detrás de la baja productividad. Ellos, además de que estamos nosotros ahí, están haciendo otras acciones que tienen que ver con industrialización, con capacitación de la mano de obra, etc. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el BIM no es una medida aislada del Estado, sino que está acompañada de una serie de otras cosas que se están haciendo para ir cubriendo las brechas que sabemos que existen en la industria. Y aparte, bueno, como nosotros entre que partimos y ahora tuvimos un cambio de gobierno, en un minuto Corfo dijo, bueno, Plan BIM es un programa nomás, podría desaparecer si viene otro gobierno, y por lo tanto vamos a darle una institucionalidad que le dé una robustez mayor para pasar este cambio, que es el Comité de Transformación Digital. Hoy día nosotros somos parte de esta institución, aparte de este programa, y con eso tenemos una espalda mayor respecto de financiamiento y de gobernanza. Y bueno, y cuando parte el Plan BIM, aparte de estar impulsado por Corfo, Plan BIM parte a través de un convenio de colaboración que firman originalmente 7 instituciones, pero que hoy día tiene ya 18 instituciones. O sea, lo que quiero decir con esto es, lo impulsa el Ministerio de Economía a través de Corfo, pero tiene asociado una serie de otros ministerios. De partida todos los ministerios que realmente generan infraestructura, porque el Ministerio de Economía no genera infraestructura. Pero sí lo hace el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, Educación, etc. Todos ellos firmaron un acuerdo que dicen que van a trabajar en la incorporación de BIM, etc. Y aparte también tenemos, bueno, la Cámara de la Construcción, que sabíamos que era clave también incorporar al sector privado a este desarrollo, y una serie de otras, las policías, el Codelco, que es la empresa de la minería del Estado. Entonces, hay una serie de instituciones y todas están trabajando en distintos
en distintos grados para incorporar BIM dentro de su proceso. Y este slide me lo hice para un tip, para acordarme de una serie de cosas que Andrea me pidió que les diga, y si no lo pongo aquí se me olvida. Creo que no, pero... primero, hay una cosa clave que yo veo que ustedes acá la tienen dominada, digamos, que tiene que ver con el apoyo a las autoridades. Yo sé que aquí Vila les contaba de lo top-down, bottom-up y middle bottom-up. Y yo creo que aquí, bueno, voy a hablar por Chile. Yo creo que en Chile, venía hace mucho tiempo tratando de incorporar BIM. Y el BIM estaba pasando, yo les decía. Pero no había logrado avanzar más que hasta cierto punto. Y la visión nuestra en ese minuto fue, si no logramos que esto venga top-down, no va a pasar por la idiosincrasia que tenemos, finalmente si alguien no nos obliga en Chile, no pasa. O pasa muy lento, qué sé yo. Entonces, en nuestro caso, fue clave conseguir el apoyo de las autoridades. Y partimos con los ministros, teníamos a la presidenta hablando del BIM, entonces eso ayudó mucho en primer momento a que las instituciones no se resistieran. Decían, es que la presidenta me mencionó, así que lo tengo que hacer. Y eso se va replicando después en las distintas instituciones. También dentro de las instituciones, las autoridades siempre, y nosotros estamos siempre insistiendo en esto, las autoridades le tienen que hablar a sus equipos de hacer esto, porque la verdad es que el cambio hacia el BIM es bastante traumático a veces para las instituciones, es difícil, no es fácil, por lo tanto, tiene que haber realmente un compromiso de la institución a partir y ser comunicado a los equipos para que los equipos entiendan que esto es importante, que esto viene y que a esto le tienen que dedicar tiempo y energía. Luego, otro punto importante para nosotros fue que logramos una alineación de los astros en ese minuto, digamos, logramos conseguir recursos y con los recursos lo que hicimos principalmente fue generar un equipo adentro del Estado con capacidades y dedicado 100%. Hay distintos caminos, hay gente que contrata consultorías, hay unas mezclas, qué sé yo, asesoría, bla, bla, bla. Nosotros nos fuimos por este camino, hoy día nosotros tenemos un equipo de 8 personas que estamos 100% dedicados al BIM. Y para nosotros por lo menos creemos que no habría funcionado de otra manera. ¿Por qué? Porque esa persona del Ministerio de Obras Públicas que tiene que hacer proyectos o de vivienda, si tú mañana más encima le dices, y además usted está encargado de hacer todo lo que tenga que ver con BIM, esa persona colapsa. Su trabajo no es el BIM, su trabajo es que el hospital se construya, que la carretera se construya, y tiene que estar enfocado en eso. Entonces no le puedes pedir tantas cosas ni de tiempo ni de capacidades. Entonces lo que nosotros hacemos hoy día es como una especie de... es como si fuéramos una consultora dentro del Estado. Somos el Estado ayudando al Estado con ciertas capacidades específicas que no son solo de BIM, no solo que tengamos gente que sabe de software. Tenemos gente que sabe de software, tenemos gente que trabaja en procesos, tenemos a una persona que es experta como en educación y capital humano, tenemos una persona que está enfocada en difusión. Entonces tenemos este equipo que trabaja con los equipos de los ministerios, los apoya y les deja o trata de dejar instaladas las capacidades en esos equipos. Pero no le podemos cargar tanto la mano a alguien que ya tiene mucho trabajo en el Estado desarrollando proyectos, que además mañana tiene que ser el súper experto en BIM. No, tenemos que ayudarlo, tenemos que entrenarlo, tenemos que capacitarlo y apoyarlo y acompañarlo en ese proceso. Dije hartos verbos. Y lo otro que hicimos también, que para nosotros también fue clave, fue aprender de la experiencia internacional. Les decía ya antes, fuimos a ver lo que estaba haciendo Reino Unido, vimos que nos parecía una estrategia extrapolable en cierta medida a lo que nosotros necesitábamos hacer, y por lo tanto hicimos un convenio de colaboración y también nos ganamos ciertos fondos para que ellos nos hicieran una primera ayuda en la estrategia. Y recogimos muchas cosas de la estrategia británica, pero también aprendimos que no nos puede copiar ninguna estrategia de otro país. Quizás entre los países acá tenemos más cercanía, es más fácilmente transferible, pero así todo hay diferencias. Pero nosotros con Reino Unido tenemos kilómetros de diferencia. Y lo voy a decir con una anécdota. Estábamos en este taller, que Inayu también estaba, y en un minuto ellos nos empezaron a describir cómo licitaban los proyectos. Y los proyectos ellos hacían como una especie de preselección de empresas, por ejemplo, seleccionaban 5 empresas,
que después solo esas 5 empresas podían postular a las licitaciones de hospitales. Entonces uno de los... Sí, entonces uno de los chilenitos preguntaba, oye, ¿y cómo se aseguran de que las empresas no se pongan de acuerdo? Y así, una se gana la licitación una vez, la otra la otra, la otra la otra. Y el inglés se está para atrás y nos mira así con esta cara, voy a tratar de imitar, así, y dice, pero si eso es ilegal. Y nosotros le miramos con cara de cuál sería el problema con eso. Entonces, ahí uno se da cuenta que no es, hay temas económicos, ¿sí? Pero también culturales, que no se puede copiar. Entonces, nosotros aprendimos muchísimo de la experiencia británica, pero después hicimos la bajada a nuestra realidad, a nuestra cultura, economía, sociedad, etc. Clima. Bueno, y el otro, déjame ver si tenía algún otro tip que no noté ahí que tenía que decir, para que no me reten después. ¿Sí? ¿Muy bien? Ya. Sí, muy bien. Y lo otro importante tenía que ver con, aparte de que yo les decía, hay una serie de instituciones que firmaron un papel formalmente, se sacaron una foto, es importante tener a la mayor cantidad de instituciones, asociaciones involucradas, porque el BIM, de nuevo, es un cambio tan complejo que si nosotros hacemos las cosas entre 4 paredes y después se las pasamos, nosotros veíamos que íbamos a tener una resistencia gigante. Por lo tanto, todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos en base a mesas de discusión donde participa sector público, privado y academia, y por lo tanto, una vez que después se lanzan, ya tienen la visión de esos sectores. Por lo tanto, eso nos ha ayudado mucho a disminuir la resistencia al cambio, generar apoyo y generar documentos que son robustos y que realmente reflejan lo que la industria necesita. Y la estrategia que tenemos tiene 5 líneas, que son las mismas que tiene Argentina. Institucionalidad, estandarización, capital humano, tecnología y comunicación. Y los 2 fuertes para nosotros son estos 2. Lo que hacemos con estándares y lo que hacemos con capital humano. El tema tecnológico es un tema que hay que verlo, y de hecho, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto en este caso tiene que ver con involucrar a las casas de software. Tenemos un acuerdo con 7 casas de software que están presentes en Chile vendiendo distintos software de BIM o que se relacionan con BIM, y estamos siempre viendo cómo involucramos a más, y eso nos ayuda mucho a generar acciones específicas en conjunto con ellos, a tener el apoyo de ellos, a ver cómo los apoyamos. Entonces, son importantes, no es lo único importante, pero son importantes. Y también quería hacer énfasis en el tema de la comunicación y difusión. Cuando nosotros partimos y teníamos una línea específica de difusión, decían, pero eso es un error, porque en el fondo todo esto se tiene que difundir. Sí, es cierto. Pero en el caso de un cambio cultural, metodológico tan grande como el BIM, nosotros dijimos, no, necesitamos resaltarlo, porque necesitamos llegar con este mensaje de cambio a mucha gente, a muchas empresas, y necesitamos estar siempre poniendo ojo en eso. Por lo tanto, nosotros tenemos un constante mostrar, contar, porque se generan muchos mitos respecto de las cosas, de qué es BIM y para qué sirve y cómo se usa. Entonces, estamos siempre preocupados de ese tema. Si bien, insisto, estos 2 para nosotros, estándares y capital humano, son los más relevantes. Y por eso, en la última parte de la presentación, les voy a hablar de capital humano y de lo que estamos haciendo con estándares. Primero, cuando partimos haciéndolo, o por ahí por el 2016, cuando ya estábamos un poco avanzando, nos empezamos a dar cuenta que empezaron a surgir en Chile una serie de nuevos cargos. Los BIM managers, los BIM expertos, los BIM, una serie de cosas. Y la verdad es que nadie sabía lo que era un BIM manager, nadie sabía lo que era un experto BIM, nadie sabía si los tenía que contratar o no, etc. Entonces decidimos hacer a través de mesas una discusión con la industria acerca de
cuando usted hace un proyecto tradicional, ¿cuáles son los roles que están involucrados? Y luego, ¿cómo extrapolamos eso a un proyecto con BIM? Y llegamos a la definición de estos 5 roles: dirección de un proyecto en BIM, revisión, modelación, coordinación y gestión. Y cada uno de esos roles, a cada uno de esos roles se les asignó una serie de capacidades, 42 capacidades respecto de lo que tienen que saber hacer con la información y ciertas competencias que tienen que tener, sumado a la experiencia que ya tienen que tener en sus carreras, de sus carreras o de sus disciplinas normales. Entonces, igual esto lo mencionó algo Andrea recién, así que no voy a entrar en detalle, pero no son cargos, no son una nueva disciplina. Casi iban a empezar a aparecer nuevas carreras, que eran los BIM Managers. Y nosotros atajamos, no, eso no tiene sentido. Una persona que modela un proyecto en BIM, bueno, si va a modelar la arquitectura, primero tiene que saber de arquitectura, tiene que ser un arquitecto o una carrera afín, y luego le vamos a incorporar ciertas herramientas de BIM. Pero el BIM no es el centro de lo que esa persona sabe hacer. O si va a coordinar un proyecto de electricidad, bueno, tiene que saber cómo se diseña un proyecto de electricidad, qué normativa aplica para que no haga después barbaridades con los ductos eléctricos. Entonces, y el BIM viene después a apoyar ese trabajo, pero no es el centro. Entonces, definimos esto. Bueno, y lo interesante son estos 2 roles que aparecieron. Uno era la revisión de proyectos en BIM. Nos dimos cuenta que iba a haber mucha gente en el Estado que tenía que revisar proyectos con BIM, pero no los iba a diseñar. Por lo tanto, teníamos que capacitar a esa gente con ciertas competencias que eran distintas a una persona que modela, que coordina, etc. Y el otro rol interesante que nos apareció también tiene que ver con la dirección. Cuando yo hablaba de que tenemos una brecha de 100.000 personas, no quiero decir que hay 100.000 personas en Chile que tenemos que ir a enseñarles un software. Lo que quiero decir es que hay 100.000 personas que tienen que participar en proyectos con BIM y que tienen que saber ciertas cosas dependiendo del rol que juegan. En el caso de un director, estamos hablando de un gerente de una empresa o de una autoridad de una institución. Esa persona no tiene que saber un software, pero sí tiene que saber el valor estratégico para su organización de usar BIM. Tiene que saber comunicarle a sus equipos el valor de eso para que ese cambio pase. Entonces, hay distintos roles y esos distintos roles tienen que tener distintas capacidades según lo que tienen que hacer. Y con esa información nos fuimos a trabajar con las distintas carreras, o sea, escuelas de arquitectura, ingeniería, construcción. Ahora estamos trabajando con los centros de formación técnica, para que ellos fueran incorporando estas competencias en sus mallas. Pero no como cursos, porque cambiar una malla curricular es larguísimo, sino esas competencias que están en la matriz, cómo ellos las iban incorporando. Esta es una malla de todos los años de una carrera, cómo las iban metiendo en distintos cursos que ya tienen, pero que la idea es que vayan incorporando ciertos temas de trabajo colaborativo. Por acá habrá alguna tecnología, pero no es todo lo que les vamos a enseñar, claramente. Ah, qué bonito. Se me quedó un aviso ahí, de algo que no puse, voy a seguir. Pero les quiero decir en todo caso, dije, lo que pasa es que no alcancé porque la encuesta nacional salió, se lanzó el miércoles en Chile. El miércoles, ¿cierto? El miércoles en la noche, entonces estamos bien, ya. No me pidan tanto, ayer volé. Entonces, tenemos una encuesta nacional BIM que se lanzó el miércoles y que lo que muestra es que el uso de BIM ha ido bastante en aumento. No voy a entrar en los detalles, después al que le interese les puedo dar el link, pero esa encuesta no la hacemos nosotros, la hace la Universidad de Chile, pero va mostrando que hay una tendencia al aumento fuerte. Pero, de nuevo, lo que dice Bilal, es un proceso lento. O sea, yo querría que esa encuesta diga que el 100% de los arquitectos, ingenieros, constructores usa BIM. No es así, pero vamos viendo la tendencia al aumento. El otro trabajo fuerte que hacemos con capacitación fue generar un programa de becas, que hasta la fecha hemos dado 1.500 becas, estamos en distintas regiones de Chile. Eso nos ha ayudado también a cubrir la otra brecha, o sea, la gran brecha, la gente que ya está trabajando. Esa gente no queremos que quede obsoleta y mandarla para la casa. Queremos que a lo que ya saben, a la experiencia que ya tienen, que es lo más valioso, le sumemos estas capacidades con BIM. Y estamos viendo también un proyecto que es llevar la educación de BIM ya no solo a la educación superior, sino que a los liceos técnicos, no sé cómo se llamará aquí, secundaria. Y que esos chicos, que muchas veces son de contextos más vulnerables, puedan tener también estas herramientas, lo cual les amplía mucho después su empleabilidad. Este es un proyecto bien bonito en el que está involucrado el Ministerio de Educación, que se va a ampliar
a una serie de liceos técnicos en todo Chile. Estamos avanzando harto con eso. Es realmente una iniciativa que le agrega además un tema social, no solo es un tema de tecnología, sino que cómo ayudamos con esta tecnología a mejorar las condiciones de vida de muchos chicos que no las tendrían. Y finalmente, el último punto tiene que ver con el estándar. Bueno, y el grupo también fue muy creativa, traje aquí la del grupo de gobierno, así que esa me la voy a saltar. Pero lo que les quería contar respecto del trabajo con las instituciones públicas. Trabajamos hoy día principalmente con tres instituciones públicas, el Ministerio de Vivienda, el MIMBU, el MOP, que es el Obras Públicas, y el Poder Judicial. Y con ellos lo que hacemos tiene que ver con entregarles capacidades en estas 4 áreas: capital humano, tecnología, proceso, y finalmente viene el requerimiento de BIM. Pero el requerimiento de BIM tiene que venir alineado a todas estas otras cosas. Me voy a saltar esto porque voy apurada de tiempo, pero quiero llegar a este punto. El trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con entender cómo son los procesos de desarrollo de un proyecto de una institución pública. Este es un mapa grande de cómo se desarrolla, en este ejemplo, un proyecto de vivienda social. Y ese proyecto ese mapa muestra los distintos involucrados, qué información usan, qué tipo de acciones generan dentro de ese proceso. Y en el levantamiento de ese proceso, que lo hace el equipo nuestro, con los equipos de los ministerios, que son los que realmente saben cómo se hace un proyecto, vamos levantando dónde hay problemas, dónde hay fallas en los flujos de información, y luego vemos cuáles de esos se pueden solucionar con BIM. Hay que entender que el BIM no va a solucionar todos los problemas de un proyecto, público o privado, y por lo tanto tenemos que enfocarnos en los que sí nos puede ayudar a resolver. En este caso, en este ejemplo, nosotros analizamos que nos iba a ayudar a resolver 2/3 de los problemas que ellos veían. Y los otros son problemas administrativos, que estamos viendo otras maneras que se solucionen. Pero necesitábamos enfocarnos en esos en los cuales el BIM sí podía hacer una diferencia. Y aquí, la manera de verlo, y este tema lo pongo más allá del ejemplo, porque creo que es clave, o para nosotros ha sido clave entender así el BIM. Nosotros nos fuimos a esta tabla de usos BIM de la Universidad de Penn State, que clasifica lo que se puede hacer con BIM en 25 usos, a lo largo del desarrollo de un proyecto, desde su planificación hasta su operación. Y con esa tabla, fuimos a ver de nuevo con los equipos del ministerio cuáles usos les ayudaban a resolver ese 66% de contingencia. Y lo que descubrimos era que, categorizando con ellos, habían usos que iban a ayudarnos a resolver muchos conflictos. Y habían otros usos, por ejemplo, en este caso en particular, la coordinación en 3D, no nos iba a ayudar a resolver tanto. Por lo tanto, el requerimiento de BIM en este tipo de proyectos había que enfocarlo en esas cosas. Había que enfocar en usar la información de BIM para levantar las condiciones existentes, validar la normativa, planificar la obra. En el fondo, esto lo muestro como ejemplo porque es clave entender el requerimiento de BIM. Puede ser muchas cosas, pero para que sea eficiente hay que enfocarlo en lo que va a ser, lo que va a agregar más valor para el proyecto y para la institución. Y todo eso es la base del estándar BIM. Lo traje aquí, lo tengo como escondido tras bambalinas. Este es el estándar. Sí, yo sorteo. No, de hecho voy a hacer un acto aquí de entrega. Te ganaste el sorteo muy fácilmente. Bueno, y aparte de eso, puedo hacer otro sorteo. Hicimos, como el estándar es un documento largo, hicimos una guía explicativa, o de consulta rápida, que tiene el condensado de la información del estándar, como para que la gente que ya está trabajando con el proyecto y con el estándar pueda ir utilizando eso. Toda esta información está en nuestra página web, planbim.cl, gratis para descargar si lo quieren ver, si no se ganaron el sorteo. ¿Por qué era necesario el estándar? Y estoy medio pasada de tiempo, pero porque teníamos esta meta y nos empezó a pasar algo que les decía ya. Teníamos una serie de instituciones, querían pedir BIM, pero cada una de ellas estaba empezando a pedir el BIM como le daba la gana, digamos, estábamos teniendo un desorden. Y los proveedores se quejaban de que era muy inconsistente eso y que le estaba dificultando mucho implementar BIM.
Y para eso teníamos que entonces construir un requerimiento de información, una solicitud de información estandarizada, y ahí viene el estándar. La idea de este estándar entonces es que facilite el intercambio de información entre el solicitante, la institución pública, y el proveedor, la empresa que responde a esa licitación. Y nos enfocamos en esto. Bueno, se llama estándar BIM para proyectos públicos, pero puede ser usado también para proyectos privados. Tiene un tema ahí solo porque nosotros somos Estado y por eso se llama así, pero es completamente extrapolable. Y la idea es que se puede usar para proyectos de vivienda o de hospitales o carreteras en todo su ciclo de vida, o sea, independiente como del tamaño, la complejidad que tengan. Y el otro tema importante para nosotros, que fue una cosa que trabajamos harto, tiene que ver con que finalmente no es una norma para nosotros, fue una decisión, porque bueno, hacer una norma en Chile es algo muy lento, es complejo, después la norma hay que pagarla y nos pareció que eso ya con todas las trabas y los obstáculos que tiene la incorporación de BIM, además pedirle a la gente que pague una norma, no iba a ser más fácil el trabajo. Así que en nuestro caso nosotros pudimos no hacerlo norma porque en la medida en que las instituciones públicas lo requieren en una licitación, se vuelve obligatorio. Por lo tanto, con eso nos saltamos esa parte de hacerlo ley o norma. Y el foco del estándar está puesto en la información. En la información geométrica, sí, pero principalmente en la no geométrica, en la información que puede estar contenida adentro de los componentes de las entidades que están en un modelo y cómo esa información se va a usar para beneficio del proyecto. Y cómo esa información hacemos que sea interoperable. O sea, que este no es un estándar para un tipo de software, sino que efectivamente cómo hacemos que, independiente del software que use la empresa o la institución, todos podamos comunicarnos la información y traspasar la información sin pérdida. Este estándar se hizo, bueno, varios años, 2 años principalmente, aunque el proceso parte mucho antes con el levantamiento de procesos, pero el desarrollo del estándar partió en 2017 y se publicó ahora en junio. Y primero fuimos a ver todos los estándares internacionales y nos quedamos con algunos que fuimos analizando. Estados Unidos, Reino Unido, algunos de Escandinavia, Australia con NATSPEC, Singapur, y fuimos levantando información de cada uno de ellos, porque obviamente era mucho más fácil, de nuevo, traducir uno y usarlo. Pero nos dimos cuenta que no había ninguno, igual como el ejemplo que les daba de Inglaterra, no había ninguno que realmente viéramos que fuera a ser tan útil por sí solo para nuestra industria. Nuestra industria nos piden que le expliquemos las cosas bastante detalladamente, bastante como cuchara a la boca. Entonces, las normas ISO, por ejemplo, son muy útiles como para hacer una base, pero no llegaban a ese nivel de detalle que nosotros sabíamos que las empresas y las instituciones públicas también querían. Y por lo tanto lo que decidimos hacer después de eso es generar una base, un documento base para discusión que estaba basado en las normas de esos países que les mostré, y protocolos, guías, etc. Pero luego crear una mesa de discusión en la que participaron todas esas instituciones, que sesionamos todo el año, nos juntábamos cada 2 semanas todo el 2018, a discutir y validar el contenido. Y la verdad es que el contenido fue variando bastante en base a la visión de estas distintas instituciones. Y le dedicamos mucho esfuerzo. Muchas veces uno dice, sería mucho más fácil ser menos democrático y hacerlo nomás. Pero la verdad es que después el costo de eso sabemos que va a ser alto. Y otra cosa que quería decir, además de todo, de tener un documento después validado por esa mesa, pasó por una consulta pública, por lo tanto tuvimos los últimos retoques de una visión ya más global de toda la industria. Y ese documento lo que hace, bueno, les decía que se preocupa del flujo de información, de cómo el solicitante pide BIM y cómo el proveedor lo responde. Ese es todo el foco. Y entonces vimos, esa solicitud de información tiene que estar enfocada en un objetivo. Tiene que la institución ser capaz de decir, yo quiero usar BIM para disminuir mis sobrecostos, bla, 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 bla. O para velar porque el proyecto realmente cumpla las normas. Tienen que haber objetivos definidos, claros por la institución. Y a eso nosotros le ayudamos a la institución a entender cuáles son sus problemas y entonces en qué se debiera enfocar. Y luego tienen que haber entregables muy definidos
que sean siempre en pos de cumplir esos objetivos. Yo sé, suena como obvio cuando yo lo pongo aquí en este slide, pero la verdad es que los requerimientos de BIM que nosotros veíamos en el Estado de Chile antes de esto, no eran así, pedían BIM, queremos modelos BIM, o incluso a veces pedían una marca de software en particular, y no decían para qué, y eso genera mucho conflicto, porque cuando es como, yo te pido un camión, yo quiero un camión, y si tú tienes que pagar ese camión, me vas a traer un camión chiquitito, 3/4, de 3 ruedas, si se puede. Y yo estaba pensando en uno de esos de container, y cómo llegamos a un punto intermedio, si nadie dijo realmente que estábamos entendiendo por un camión. Entonces, eso les decimos, si usted quiere un camión, diga qué camión, cuántas ruedas, qué sé yo, y para qué lo va a usar. Si lo voy a usar para helado, bueno, tiene que estar refrigerado, entonces son cosas distintas. Y luego, el proveedor puede responder con 3 tipos de entregables. El plan de ejecución, o sea, antes de hacer un proyecto con BIM, me tiene que hacer la empresa o las empresas un documento donde me explica quién va a ser responsable de la información, en qué etapa se va a ingresar, con qué software, con qué capacidades tienen esos equipos realmente para manejar esa información, etc. Plan de ejecución de oferta y plan de ejecución después la empresa que se lo adjudica. Modelos, sí, modelos son importantes, y documentos. Y aquí también quiero hacer una pausa. El sector público en Chile no tiene nunca los suficientes recursos para lo que quiere hacer, como en todos lados. Nosotros nos ha tocado mucho atajar al sector público y decirle, usted no tiene que comprar tanto software como cree. La mayor parte de las cosas que usted quiere revisar en un proyecto, estoy perdiendo público allá atrás. Voy a terminar. No se vayan, por favor. Les juro que me queda solo este slide y las conclusiones. La información que usted quiera revisar, usted no va a hacer un modelo, no necesita un software para hacer un modelo, necesita un software para revisar y que se lo entreguen en un formato que puede leer en su software. Y todos esos software, o muchos de esos software son gratis. Entonces, ojo, el Estado no tiene que invertir grandes recursos en esos software, porque puede revisar información gratuitamente y además, incluso si lo pide bien, ni siquiera puede que tenga que abrir los modelos. Si usted quería revisarlas, asegurarse de que los costos están bien o las cuantificaciones están bien, usted puede pedir que les traigan esa información en una planilla Excel o en un PDF. Y entonces su equipo o sus personas del mundo público quizás ni siquiera tengan que meterse a abrir el modelo, solo tienen que revisar esta información y con eso asegurar ciertos datos y cierta información del proyecto. Y para regular eso, el estándar define estos 4 conceptos: usos BIM, lo que les mostré antes, tipos de información, qué información tiene que estar adentro del modelo para que realmente hagamos esos usos BIM, niveles de información que son asociados o son esto está basado en los LOD de Estados Unidos, los niveles de detalle que tiene que tener la información que está dentro de esos modelos, y después estados de avance de la información. Usted, demandante, no me puede pedir que en un modelo yo le entregue información para operación si yo estoy en diseño, porque no sé qué equipos van a poner, no sé quién los va a fabricar. Entonces, la información, esta parte tiene que ver con que la información se tiene que ir pidiendo a medida que realmente puede estar disponible y no antes. ¿Ven? Era cierto. Entonces, en resumen, como los temas con los que cierro. BIM, bueno, ya lo dijo mucho Vila, BIM es la transformación digital y necesitamos hacer foco no en la tecnología, sino que en los procesos, en los estándares y que nuestros equipos tengan las capacidades realmente para llevar a cabo esos procesos. Los objetivos nuestros están en la productividad, están en la calidad, en la sustentabilidad. Bueno, el nuestro es un plan a 10 años con metas. Eso es importante, tener metas asociadas que puedan ser, que las empresas entiendan y las instituciones entiendan cuándo se les van a exigir o para dónde se tienen que mover, para ponerle prisa también al cambio. La estandarización de capital humano, la transferencia metodológica a los equipos públicos y finalmente que el BIM es clave el esfuerzo del sector público porque ayuda a ordenar la cadena de proveedores de un proyecto. Pero es clave también el sector privado, que yo sé que lo tienen incorporado acá, y la academia, para que empujen desde las tareas que les tocan a ellos este cambio gigante que es el BIM. Y con eso termino. Muchas gracias.
Bueno, voy a hacer las palabras de cierre muy breve. En primer lugar, agradeciendo a todos los presentes, agradeciendo a Carolina, Bilal, a todos los expositores. La verdad que la experiencia internacional obviamente nos llena de orgullo, el camino a seguir. También, como Sebastián pidió un aplauso para aquel emprendedor, yo quería pedir un aplauso para todos los que en el 2010, 2011, los que fueron caminando en el desierto, para aquellos, pero vamos a pedir para todos, para los que en el 2010, 2011 caminaron en el desierto y muchas veces con el viento en contra y no podían, digamos, avanzar, así que para todos ellos que hicieron ese camino, la verdad que... Y hoy lo que nos resta es generar este ecosistema, digamos que lo estamos haciendo. Recién Carolina decía, muchos se sacaron la foto. Lo bueno de este trabajo que hemos hecho desde hace mucho tiempo es que primero hubo el trabajo y hoy viene la foto. Así que es importante que eso quede. Y lo último, la verdad que esto es una política de largo plazo en un país que a veces no está acostumbrado a largo plazo, pero la estamos haciendo, la estamos encaminando. Ya muchos actores están muy consolidados, estamos trabajando muy bien. Ahí los profesionales, la universidad, la capacitación, digamos, todo eso, falta mucho, por supuesto, pero está todo por lo menos en una línea de trabajo. Así que lo que voy a pedir para terminar es si todos quieren pasar al frente y nos sacamos ahora sí la foto del BIM que estamos haciendo. Muchas gracias.